¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día o noches, dependiendo de cuándo estén viendo este video. Pero vamos a empezar a dar la clase de hoy. Hoy vamos a ver lo que dentro de nuestra materia viene como módulo número 1 o capítulo número 1, que es la introducción a la administración financiera. Aquí vemos todo el temario que se verá y que por ahí, en base a esto, les estoy encargando una infografía. Quiero comentarles primero, antes que todo, eh, cómo surge la administración financiera, porque así se llama nuestra materia. Eh, Esta materia prácticamente es nueva, es joven, porque antiguamente no se le daba el nombre de administración financiera. Nada más empezó con el nombre de finanzas o administración de dinero o presupuesto, y a hoy ya tiene el nombre de administración financiera y propiamente también finanzas. La palabra finanzas es una palabra compuesta que más adelante, conforme a todo lo que les iré explicando, comprenderemos un poco más cómo es que surge la administración financiera. En esta diapositiva nosotros nos podemos dar cuenta que en los años 1950, hace muchos años, la función principal de las finanzas jóvenes era pues, obtener nada más dinero. Eso era lo que se conocía como finanzas, la obtención de dinero. Si un negocio no obtenía dinero o no tenía dinero, pues no estaba bien financieramente. Y eso no lo era todo. Nos hemos dado cuenta que, si es cierto, sí puede tener dinero, pero ¿cuántas empresas no vemos que manejan un montón de dinero, tienen un montón de ventas y luego ustedes se dan cuenta y dicen, ¿y por qué cerraron? ¿Ok? Y manejan un montón de dinero y miles de millones de pesos. ¿Y por qué cerraron? No solamente es eso, obtener dinero, tener bastante dinero, ¿ok? Sino, por ahí vamos, administrarlo bien. Pero antes, la finanza solamente era tener dinero, que tuviera dinero, que generara dinero, ¿ok? Que sí, que tuviera utilidades, pero que también tuviera mucho dinero. Este concepto fue cambiando porque, pues, lógicamente se dieron cuenta, lo que yo les estoy comentando, que ya en los años 1960, no pasó mucho tiempo, pasaron 10 años, 20 años, a 1970, se realiza un análisis sistemático de la empresa con el énfasis de la obtención de los fondos para ya ver, pero no tan solo el que obtenga dinero, sino que ese dinero le dé una base o una buena estructura a una empresa y le permita el crecimiento, no solamente obtener dinero. Y también no solamente estar generando dinero y que la propia persona que sea dueña del negocio, pues ese dinero se lo esté echando también a la bolsa, ¿sí? Que hay muchas empresas que así son. Pero que ese dinero puede generar todavía más dinero. El hecho de que ya el socio o el dueño de la empresa se meta el dinero a su bolsa y ahí se quede y se lo gaste o lo utilice en otras cosas más, pues no podemos decir que en realidad ese dinero está creciendo. ¿Ok? Bien. Entonces, eso era la parte que nosotros conocíamos como las finanzas. Entonces, como nos damos cuenta, en el pasado, ¿cuál era? El funcionario financiero decía cuánto dinero se necesitaba para la empresa y si se le confiere la responsabilidad de obtener dichos fondos. El funcionario decía cuánto dinero se necesita para abrir esta empresa. Si hay mucha gente que siempre piensa en que voy a abrir una empresa y necesito dinero y si no tengo dinero, no la abro. No necesariamente, porque ya para eso tenemos esa parte de las finanzas ya más avanzada, la administración financiera. Y entonces eso forma parte ya del pasado.
En el presente ahora estamos viendo que el gerente financiero ya enfrenta interrogantes más fundamentales en función a una empresa. ¿Ok? Entonces aquí es, sí voy a necesitar dinero, pero primero, ¿qué tamaño de empresa voy a tener para poder necesitar tanto de dinero? ¿Ok? Que ese tamaño de empresa también, ¿qué tipo de empresa va a ser? Y cuánto de dinero por el tamaño que tiene puede generar. ¿Ok? Eso es algo fundamental. Y con qué rapidez esa empresa debe crecer. ¿Ok? Ahí ya vienen muchas cosas que se van analizando y que se va profundizando y que va adquiriendo más importancia. Ya no es solo hecho de la finanza, sino que ya aquí está metiéndose otra materia más y otras materias más que están haciendo con una combinación de las finanzas con otras materias. Y bien, ¿qué también podemos pensar hoy? Es que la forma de cómo deben de poseer sus activos. Si es una empresa chica, si es una empresa mediana, qué activos necesita, cuántos necesita. Hay mucha gente que quiere abrir una empresa grandísima y necesita, le quiere poner un montón de cosas, ¿no? Y gastarse un montón de cosas. Y si al rato no funciona y todo lo pierdes, ¿lo vas a recuperar igual? No te arriesgues, arriesgate poco a poco, vele metiendo poco a poco. ¿Sí, jóvenes? Entonces, aquí es algo muy, muy importante que nosotros debemos ver. Para abrir una empresa, jóvenes, es necesario analizar muchas cosas, sobre todo y empezando por el tamaño de la empresa, por lo que vas a comprar, por cuánto va a generar y dependiendo de lo que genere, cuánto qué le vas a comprar, en qué te vas a comprometer. No te puedes comprometer porque les vuelvo a comentar, todavía no está generando y no sabes si va a generar. No solamente es que tengo yo dinero para abrirla y ya, y al rato si pierdes toda la inversión. Buen punto. Ahora bien, recalcando esta parte entonces, ¿dónde viene esa importancia de ya meter las finanzas con la administración financiera? Dice aquí, la importancia de la administración financiera depende de gran medida, jóvenes, del tamaño primeramente de la empresa. Si es una empresa pequeña o si es una empresa grande. Por lo regular, cuando nosotros sabemos unas empresas, la gran mayoría de las empresas y las grandes empresas hasta multinacionales, jóvenes, si alguno de ustedes ha visto las historias de las multinacionales, Sam's Club, Sam Walton empezó con una tiendita vendiendo refresquitos y toda la tienda de abarrotes. Y miren todo lo que creó y todo el corporativo cifra Walmart que tiene. McDonald's, un puestecito de hamburguesas de esquina. Vean todo. Y todas las empresas empezaron en forma pequeñita. ¿Ok? ¿Y de qué depende el éxito de esto? Tanto de las finanzas como de la administración. Las dos cosas, de la administración financiera. Pero siempre hay que tener presente la importancia que se le tiene que dar a cada cosa en su momento. ¿Qué pasa con las empresas pequeñas? Si hay finanzas, porque necesitas tener dinero, porque lo vas a administrar del dinero, que prácticamente aquí solamente se ve una empresa pequeña, solo la finanza. Si vas a pedir un préstamo, cuánto me va a costar, si voy a comprar algo, cuánto me va a costar, pero a veces tú no sabes si en realidad lo que estás comprando te sirve, si no te sirve bien, si en realidad hiciste una buena compra, si en realidad necesitabas esto, si en realidad el dinero que invertiste era lo que tenías que invertir, si el dinero que estás ocupando, si todo lo que estás utilizando lo estás utilizando al 100%, no hay administración, solamente hubo finanzas. ¿Y qué pasa también? La contabilidad de las empresas pequeñas, no tienes un contador ahí, no ti mucho menos tienes a una persona que se encargue de tus finanzas, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que solamente llevan un control administrativo,
La contabilidad te la lleva un contador y nada más te paga tus impuestos y sigue siendo una empresa pequeñita. Pero ¿qué pasa ya cuando las empresas están grandes? Ya requieren otro tipo de cosas. En este caso, no dejan de existir las finanzas, pero ya viene a ejecutar el departamento financiero. Aquí sí ya necesitas un departamento financiero que maneje la contabilidad, la tesorería y todo lo demás. O sea, aquí ya viene el uso y la necesidad de lo que es la administración financiera. Entonces, ¿en qué radica la importancia de la administración financiera? Primeramente, es la forma de ejecución, la forma de decisiones financieras y la forma de ejecución financiera. La forma de cómo ejecutar la administración financiera es sacarle mayor valor siempre a la empresa. Si yo le voy a meter algo, voy a sacar todavía mucho más de lo que yo le metí, de lo que yo le invertí. Enfocarse en las funciones entonces de inversión, de financiamientos, de obtener utilidades, de cuántas utilidades tener, en qué momento repartirlas, cómo repartirlas, o a lo mejor tal vez invertirlas para hacerlas crecer. Y sobre todo, el control de las operaciones, que no haya fuga de dinero. Eso es lo más importante, la forma de ejecutar, y ahí es donde tiene que ver mucho la administración. ¿Qué otra cosa más viene? Las decisiones financieras. Las decisiones financieras son precisamente para invertir, pero si vas a comprar un equipo, si vas a comprar a lo mejor una planta, si vas a comprar un terreno, si vas a comprar un edificio, ¿vale la pena hacerlo? ¿Te va a redituar? ¿Lo vas a poder pagar? Y de ahí también el dinero que se tiene, a lo mejor no se reparta, se reinvierte, pero no solamente lo vas a invertir en un dinero a otro negocio más. Puede ser también que ya está entrando ahí también la finanza, donde lo tengas que invertir en un banco, en el mercado de dinero o en el mercado de capitales, ya en la bolsa. Y todo esto hace precisamente la importancia de la administración financiera. Ya hay que viene conjuntamente las finanzas y la administración. Ahora bien, no solamente esta importancia de la administración financiera está en las decisiones de financiamiento, en lo que vas a necesitar, cómo lo vas a ocupar, sino también el manejo del ingreso, que el dinero en efectivo que tú tienes, el dinero que lo tienes que cuidar, porque a veces hay mucha gente que ve mucho dinero y se lo quiere gastar inmediatamente, pero no sabe que al rato tiene que pagar. Y entonces ahí es donde también hay que administrar bien el dinero y no gastárselos en cualquier cosita, en cosas a veces que son innecesarias, pero que se las quieren gastar. ¿Por qué? Porque hay dinero. Y entonces debe de haber alguien que ponga el orden, debe de haber, a ver, no se va a comprar esto, no vamos a gastar en esto, no se puede despilfarrar tanto en esto, porque hay veces cuando hay mucho, la gente hace y vota y hace mal uso de. Eso pasa también con el dinero. Entonces, no solamente es la decisión, sino llevar a cabo la ejecución y vigilarlo. Y aquí dice, se ejecuta y acorde al entorno tanto interno como externo precisamente. Las ejecuciones, la administración tiene que ver con todo lo de adentro y también con todo lo de afuera, pero más bien en este caso con lo de adentro. ¿Qué es lo que la empresa tiene y que no haya fuga de ese dinero? Y que también cómo el ambiente externo puede afectar el manejo de su dinero y que hay que cuidarlo. Hay cosas que si ya externamente me están afectando mucho y me están trayendo un desgaste de dinero, entonces habría que tomar una decisión y ejecutarla porque a lo mejor eso me vaya a hacer perder mi liquidez, mi dinero que yo tengo. Como por ejemplo, a lo mejor, no sé si ustedes han
comprado a lo mejor una casa, pero compraron una casa vieja, que cuando vienen las lluvias, específicamente algo de externo, te afecta y dices tú, ¿para qué la compré? Porque ya pagué el albañil, ya tiene otra vez goteras y otra vez goteras y otra vez goteras y no entiendo dónde. ¿Ok? Y un carro que también tú puedes comprar, un carro, supuestamente no tienes para comprarte y compras un carro de uso, pero te salió mal y le estás gastando piezas y otra pieza y otra pieza y dices, mejor así me hubiese comprado un carrito en pagos y nuevecito y que no me diera ningún problema. Entonces hay cosas externas que también te pueden afectar. Bien, como no podemos dar cuenta, las finanzas para que funcionen como tal, tienen que estar relacionadas con algunas otras materias, como les comentaba, y que se pueden confundir, pero que se complementan entre sí. No es que se confunda una con otra, sino que se complementan y una necesita a la otra también para funcionar. Y vamos a ver primero la contabilidad, que nos estamos dando cuenta, la contabilidad y las finanzas, ¿qué hacen ellas juntas? La primera que por ahí tiene mucho que ver es la contabilidad, pero también la economía. ¿Ok? Las finanzas y la contabilidad, pues la contabilidad es el arte de recopilar, resumir, sintetizar el dinero o los datos que se tienen en unidades monetarias. Y ese dinero que se tiene, pues lo vas a proporcionar a través de informes financieros, que es un balance general, un estado de pérdidas y ganancias, y que a su vez esta información que se genera va a servir para que el administrador financiero tome decisiones de la correcta marcha y utilización del dinero que se le está dando dentro de la empresa. Por eso las finanzas utilizan mucho a la contabilidad, porque se basan en ella para poder llevar a cabo sus decisiones. Ahora bien, las finanzas son el análisis de los datos para el uso de todas las decisiones. A través de las finanzas se realiza un análisis financiero de la interpretación, como les comentaba yo, y que ejecuta a través de una planificación y un control. La información que genera la contabilidad, jóvenes, es de mucha importancia. ¿Por qué? Porque precisamente en base a esa información se pueden tomar decisiones financieras. De que si compro algún producto, si invierto en algún producto, si creo un nuevo producto, si me aviento esa inversión, si puedo llevar a cabo a pagar ese financiamiento por determinada cosa, si verdaderamente necesito ese activo, ¿no? Y me va a traer un beneficio. Si no, mejor no se lleva a cabo. Ahora bien, las finanzas también tienen una relación muy estrecha, muy directa con lo que es la economía. La economía en un momento dado, jóvenes, eh, nos puede ayudar bastante. ¿Por qué? Porque la economía es la ciencia que se encarga de la producción, distribución de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. ¿Ok? Entonces ella también como que se va a meter en esta parte de las finanzas porque va a decir, a ver, no te gastes tanto, economiza porque puede haber días buenos, puede haber días malos, trata de nada más tener lo necesario. ¿Por qué? Porque en este caso la economía ayuda también a maximizar, a utilizar mejor el dinero que tú tienes y cómo generar todavía más con ello y sobre todo generar un progreso. Las finanzas entonces están vinculadas estrechamente con la economía. Toda operación de las finanzas está acorde con la actividad económica y con las políticas económicas. ¿Por qué también esta parte, jóvenes? Porque recordemos que nosotros vivimos en un país que también manejamos cierto tipo de moneda y luego también la moneda se devalúa.
Y en este caso tenemos que tomar en cuenta las condiciones económicas, tanto micro como macro de nuestro país, que tienen que ver también con la generación de ese dinero, que si vale, si no vale, ¿ok? Entonces, dice maximización de las utilidades, una teoría de precios, un análisis marginal, los principios fundamentales de la economía y de la administración financiera, que es lo que les estoy comentando. De aquí, el conocimiento de los principios que rigen la economía resultan necesarios para la toma de decisiones para la administración, porque la economía, pues lógicamente también, jóvenes como ustedes se darán cuenta, ayuda en este caso a tomar decisiones de que a veces cuando yo, por ejemplo, quiero invertir dinero en un banco, los bancos son instituciones privadas, pero también están reguladas por el gobierno. Hay muchas cosas que están reguladas por el gobierno. Y que en este caso, si yo quiero crecer un poco más, en lugar de hacer otro negocio, pues lo vendo en un banco. Y eso tiene que ver también con las finanzas. Hay que saber de la economía, porque al fin y al cabo la economía te muestra ciertas facetas o ciertas partes o ciertos momentos que a veces nosotros tenemos ese ciclo económico que a veces estamos en abundancia y es cuando en ese momento hay que hacer las cosas y cuando estamos en declive donde tienes que guardarte a lo mejor o a veces no tanto y que es la oportunidad de. Entonces, por eso hay que saber también de la economía para sacar el máximo provecho. Ahora bien, entonces, hablando ya en este plano, la administración financiera tiene como propósito entonces fundamental maximizar el valor de una empresa y esto lo logra a través de una serie de actividades entre las que se encuentran el adecuado uso de los recursos económicos y de los materiales. Esa es la verdadera propósito fundamental. Entonces, podemos conceptualizar y definir entonces que la administración financiera es una disciplina que optimiza los recursos financieros para que se logren los objetivos de las organizaciones en una forma eficiente y rentable, o sea, que se haga bien en el menor tiempo posible y que genere utilidades. Ahora bien, si nosotros analizamos este concepto, porque como les comentaba yo, la administración financiera, jóvenes, es una palabra compuesta, porque son dos palabras diferentes, administración y financiera, finanzas. En este caso nos dice, es necesario hacer una distinción entre la administración y las finanzas. Las finanzas, jóvenes, para que ustedes entiendan y para que vean la diferencia y por qué se juntan estas dos, porque las finanzas se refieren únicamente a la función financiera, es decir, al manejo de los recursos monetarios. ¿Esto qué quiere decir, jóvenes? Que, por ejemplo, yo digo, yo quiero un carro, ¿sí, jóvenes? Pero las finanzas te va a decir, mira, te lo puedes comprar allá, te cobran tanto de intereses, tantas mensualidades, cuánto tienes de ingresos, ¿no? O sea, la finanza, eso te va a investigar, te va a decir, que ahora tú le vas a decir, ah, pero yo gano tanto, ah, mira, puedes pagar tanto y te va a quedar tanto, y bueno, te va a ver todo. Eso es lo que va a ver las finanzas. Pero la administración, ¿qué ve? Dice, la administración hace referencia al trabajo coordinado para manejar adecuadamente ese recurso que tú vas a obtener. Entonces, verdaderamente ese carro que yo me quiero comprar me va a servir, me va a dar una utilidad, me va a generar más dinero o al contrario, me va a perjudicar y me va a generar un gasto mayor. Yo cuando me compré un carro, para mí el carro era una inversión. Y si es cierto, si yo manejo esto, si yo estoy viendo esta disciplina,
esta materia, pues debo de hacer uso de ella, ¿no? En este caso, jóvenes, yo compré ese carro, pero porque yo estaba dando más clases y no me daba tiempo que si tomaba un taxi, que si tomaba un camión, ya no me daba tiempo para llegar a otra escuela y tener más horas para dar clases. Y entonces este carro me permitió tener más horas para poder dar más clases y poder pagar el carro. Y el carro se pagara solo con el trabajo. Y lo demás que yo estaba ganando, eso ya seguía siendo para mí. El trabajo extra o las horas que me estaba rindiendo mi carro para que yo diera más clases, con eso se estaba pagando. Entonces, qué padre, ¿no? Eso me lo da la administración. La administración es la que te enseña precisamente a planear, organizar, dirigir y controlar esos recursos que obtienes y que les saques el máximo provecho. Por eso es que las dos disciplinas son juntas, administración financiera. Las finanzas en sí, si tú las estudias, tú vas a estudiar esa parte de el interés, el rendimiento, la inversión, el financiamiento, todo eso. Pero cuando ya tienes la administración también, juntas estas dos cosas y en este caso vas a decir, ah, sí, pero me conviene o no me conviene comprarla. Si ya la compré, le voy a dar un uso. ¿Cómo le doy el mayor uso? ¿Cómo obtengo menos gastos? ¿Cómo este gasto lo puedo convertir en un costo? Vaya, es una maravilla. ¿Por qué? Porque la administración maneja varias disciplinas y aquí la vemos en este cuadro. ¿Qué dice? Maneja las finanzas, maneja la contabilidad, maneja la tesorería, maneja las contribuciones, las auditorías, el control administrativo. Todo esto es lo que maneja precisamente la administración o tiene la administración. Ahora bien, con el administrador financiero, con la administración financiera, se deben contestar las siguientes preguntas, ya conjuntas estas dos materias. Dice, ¿se tienen los recursos monetarios necesarios para realizar las operaciones normalmente sin ningún problema? Eso es lo que te va a ayudar la administración financiera. Esa te va a decir, por ejemplo, a ver, quiero invertir en esto. Sí, pero a ver, ¿te conviene invertir? ¿Lo verdaderamente lo necesitas? ¿Cómo se va a ocupar? ¿Cómo se le va a sacar un mayor aprovechamiento? Como por ejemplo, si tú quieres comprar un local porque tú ya tienes tu negocio establecido y dices tú, yo estoy rentando y yo lo que quiero es comprarme ya mi propio local para que ya eso que estoy pagando de renta, mejor ya tenga yo mi propio local. Y entonces, ¿qué es lo que tú haces? Que ya en lugar de estar pagando renta, vas pagando poco a poco tu local. ¿Sí me explico? ¿Ok? Y eso a ver si te lo quieren vender en pago. Pedirías un crédito hipotecario y compras ese terreno o ese edificio o ese local, se lo compras a la persona si es que te lo quiere vender y en este caso, en lugar de estar pagando renta, tú ya pagas tu terreno y tu local y se vuelve propio. Y no gastaste nada. No hubo una fuga de dinero. Pero para que tú pudieras hacer esto, tú tendrías que haber tenido algo o a un respaldo financiero para que te pudieran prestar. ¿Sí, jóvenes? Entonces hay muchas cosas importantes y también si en realidad necesitas tener ese local, porque a veces ni lo necesitas ni lo requieres, ¿no? La renta que estás pagando es como un pelito de gato que dices tú, no, estoy pagando renta tanto dinero, pero para lo que estoy teniendo de utilidades no es nada. Pago 5,000 pesos de renta y estoy teniendo de utilidades 100,000 pesos de utilidades mensuales y pago 5,000 pesos de renta, no me hace nada, no me hace ni cosquillas. No tengo la necesidad de comprar el local. Y entonces, si no lo tienes, pues no lo hagas. Claro está, tú puedes invertir también en otro local y a lo mejor el otro sí lo puedes comprar y el otro lo puedes estar rentando. Por eso te digo, todo eso te lo da la administración. Ahora bien, dice, ¿en dónde se debe de invertir para generar más recursos? Exactamente también la administración es lo que se tiene que hacer las preguntas. ¿En dónde se debe invertir para generar más recursos?
La administración financiera no te va a dejar solamente invertir por invertir. Y esa inversión te va a generar más recursos financieros, se hace. Si no, no se lleva a cabo. Si no existen los recursos monetarios necesarios, ¿resultará adecuado conseguir dinero prestado o financiado? Eso también. Llega un momento en el que a veces dices tú, sí requiero un financiamiento, sí requiero pedir prestado. Aparte, porque sí lo voy a poder pagar y porque ese dinero que voy a pedir prestado me va a dar todavía mucho más dinero y voy a pagar los intereses y voy a tener todavía utilidad. ¿Y eso quién te lo da? La administración financiera, porque te va a ayudar a cumplir precisamente esos propósitos. Las finanzas te hacen los planes, te dan un presupuesto, te dan un proyecto, te dicen todo lo que vas a hacer. Pero ¿quién lo va a llevar a cabo? ¿Quién va a hacer que se cumpla, que se planee, se organice, se dirige, se controle sobre todo? La administración. Por eso están juntas la administración financiera. Y por último, si se está generando los rendimientos esperados del dinero de la empresa o la organización, eso también es muy importante y que lo ve también la administración. Porque las finanzas nada más te dicen, ya te di, ya te dije todo lo que vas a tener de utilidades. Pero si esas utilidades tú no las estás aprovechando como deberías de aprovecharlas, pues ya es tu problema. Y si en realidad el dinero que te iba a caer no te está cayendo, es por algo que está pasando y que no estás haciendo bien. Porque yo te dije que ibas a ganar tanto, pero algo hiciste que no se está llevando. Ahora bien, dice aquí, el administrador financiero, que es el responsable del manejo de los recursos financieros, debe contestar estos cuestionamientos para saber si realmente está haciendo bien o no la función financiera. Ahora bien, como les comentaba yo, que primeramente todo esto, el administrar bien financieramente, depende primeramente del tamaño de la empresa y de muchas otras cosas más. Hablemos específicamente cuando vamos a abrir una empresa, ¿qué tenemos que pensar primero financieramente? Y para esto estamos obligados a estudiar la clasificación de las empresas. Las empresas se pueden clasificar en 4 tipos, de acuerdo a su actividad o giro, de acuerdo a su régimen jurídico, a su origen de capital o a su magnitud o a su tamaño. Cuando hablamos de actividad o giro, estamos hablando de que si vamos a hacer una empresa industrial, comercial o de servicio, ¿qué empresas necesitan más dinero dependiendo de cada una de ellas? ¿Y qué vas a necesitar para poder financiar? Por supuesto que si hablas de una empresa industrial, necesitas forzosamente maquinaria o también lo puedes hacer manual, pero necesitas a gente que le vas a pagar dinerito para que lo haga. Si es una empresa extractiva, forzosamente también vas a necesitar de una u otra manera maquinaria. Pero si es una empresa comercial que nada más se va a dedicar a comprar y vender productos, pues ¿qué es lo que en realidad necesitas? Si necesitas un local propio, si jóvenes, o tal vez no. Y más aún si es una empresa de servicios, que estas son mucho más nobles todavía, porque en esas no inviertes muchas cosas tampoco. Es el transporte, el turismo, la educación, la salud, que nada más inviertes tal vez en algunos muebles. Entonces, si ustedes se fijan, desde ahí empieza, desde la actividad o giro, desde ahí ya empiezo cuánto de dinero voy a necesitar, qué voy a necesitar, cuánto voy a necesitar, para qué lo voy a necesitar y cómo le voy a dar un mejor uso. Todo el mundo piensa que al momento de abrir una empresa siempre voy a necesitar mucho dinero. Pero, por ejemplo, les pongo un ejemplo, la empresa comercial. La empresa comercial todo el mundo dice, ay, es que necesito. Puedes alquilar el local y el local lo puedes ir pagando la renta conforme vas generando. Sí vas a necesitar para pagar 1, 2, 3 meses de renta, pero conforme vas dando la operación tienes que ir sacando dinero para pagar la renta. Si vas a necesitar para pagar 3 meses de rentecita, te lo creo, necesitas un dinerito por ahí para pagar un mes de adelanto, un mes de depósito y el mes corriente de la renta. Y se puede. Pero muchos me dicen, ay, es que tengo que comprar mercancía. No es cierto, le pides crédito a los proveedores.
Y los proveedores, como apenas vas a empezar, te pueden dar créditos 60, 30, 60, 90 días. Y ya tu mercancía ya la vas pagando conforme vas vendiendo. No necesitas dinero para poder comprar mercancía, para poder vender. ¿Sí? Ahora dices, ¿sabes qué? Tengo que comprar equipos, tengo que comprar esto. Sí, ¿cuántos hay equipos, computadoras, escritorios? Págala a meses sin intereses. Y poco a poco, cuando vas generando dinero de tu empresa, lo vas pagando poquito a poco. Todo el mundo se cierra y dice, no es que necesito tener los miles y millones de pesos. No. Hay mucha gente que ha hecho de la nada bastante, pero poco a poquito va creciendo porque le ha metido a la finanza y le han metido a la buena administración. Gracias a la administración. Y seguimos también. Dependiendo del régimen jurídico que tú tengas como empresa, que puede ser una SA, una SC, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad de capital variable. Solamente menciono este tipo de sociedades porque son por lo regular las que hay siempre aquí en México. Las sociedades anónimas está formada por acciones y los socios y accionistas responden de una manera subsidiaria y limitada de las frente a terceros. Las sociedades civiles son prácticamente no lucrativas y por lo regular se dice que no generan lucro. ¿Esto qué significa? Que sí generan utilidades, pero que ese dinero que tienen lo invierten en los mismos locales. Como por ejemplo las escuelas. Son un buen negocio para aquellos que lo saben administrar. La sociedad de responsabilidad limitada, que es lo mismo igual que una sociedad anónima, nada más que una sociedad anónima se compone el capital por acciones, y la sociedad de responsabilidad limitada por partes sociales, o sea, por aportaciones de dinero. Y la sociedad de capital variable, que en este caso es la terminación que se le da a las sociedades. Sociedad anónima de capital variable, que ya ven que ustedes ven SADCB. El capital variable es el capital que se pone al inicio cuando se crea una sociedad y el capital puede ser variable si en este caso la sociedad decide aumentar o disminuir el capital conforme van pasando el tiempo o en este caso si lo decides poner fijo, porque hay capital fijo y hay capital variable. Ahora bien, también tú decides si esa empresa, cuando tú vas a tener tu dinero o el dinero que va a generar la empresa para hacer el capital, si va a provenir de instituciones públicas o va a provenir de instituciones privadas. Si hablamos de instituciones privadas, estamos hablando que el dinero va a provenir del gobierno. ¿Ok? Perdón. De las públicas, el dinero proviene del gobierno, perdón. Y las privadas proviene de cualquier persona. ¿Ok? Como tú, como yo, y de esas son las empresas privadas. El capital lo aporta cualquier persona, ya sea de nacionalidad extranjera, transnacional, multinacional, global o controlada. Y también existen empresas públicas, que te vuelvo a comentar, que es dinero para abrir el capital, lo aporta el mismo gobierno. Como hay empresas gubernamentales como es el Seguro Social, es Pemex, y jóvenes, perdón, que son empresas que son creadas dinero precisamente del gobierno. Y algunas escuelas que lógicamente son federales. Y aquí, en este caso, pues lógicamente, si son privadas, pues se requiere un capital a veces mucho más amplio, más alto, y en este caso, todo mundo tiene mucho más confianza en una empresa que tiene un capital público que una empresa que tiene un capital privado, porque público es el gobierno y tú obligas al gobierno a que te pague. Una empresa privada, a veces dependiendo de sus obligaciones, a veces corres el riesgo de que si entra a la quiebra y desaparece, pues corre el riesgo de que no te vaya a pagar también, fíjense, ¿ok? Pero por lo regular no tenemos que hacernos esa fama, ¿no? Ahora bien, la magnitud de la empresa, pues aquí tiene que ver mucho con esa administración financiera, porque si la empresa va a ser pequeña, mediana, grande, y esto dependiendo precisamente de sus operaciones, de la gente que va a trabajar ahí, también no confundamos que una empresa que digamos que va a ser grande, por ejemplo, una empresa que vende, por ejemplo, bueno,
los trailers, ¿no? A lo mejor tengas 3 trailers que tú te haces el servicio del transporte de carga, pero nada más tengas 3 trailers, pero necesitas un terreno grandote para guardarlos, ¿ok? Pero nada más trabajan 2 personas, el dueño y el administrativo. Ah, y el chofer, o 2, 3 choferes. Son como 5 personas o 6. Es una empresa pequeña, pero sí están en un terreno muy grande. Y entonces hay mucha gente que dice, no, hombre, esta empresa es grandísima. No, es una empresa pequeña por la cantidad de personas que trabajan ahí y también por el nivel de ingreso que se recibe. Puede considerarse también como una empresa pequeña. Por eso dice aquí, de acuerdo a las ventas, al personal y a las utilidades. En forma administrativa, se puede decir que pequeña, mediana, grande es de acuerdo al personal. De acuerdo al SAT, es de acuerdo a las ventas o a los ingresos que se tienen anualmente. Y también en base a esas utilidades. ¿Ok? Ya el SAT, aunque seas una empresa chiquita, que estés en un local chiquito, pero estás vendiendo mucho y estás teniendo muchos ingresos, para el SAT, tú ya no eres una empresa pequeña, tú ya eres una empresa grande. ¿Ok? También ahí pueden haber varios criterios. ¿Ok? Bien, entonces, llegamos a esta parte y a esta conclusión de que, pues bueno, tenemos empresas pequeñas, grandes, medianas, tenemos empresas industriales, comerciales y de servicios, y dependiendo cada una tiene y requiere necesidades, requiere financiamiento, requiere de una inversión, requiere cuánto de capital, cuánto requiere de activos, y cada una de las empresas, todo esto son recursos, recursos que se manejan. Hay recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, recursos técnicos, que las empresas tienen que manejar. Aquí en este caso, en este siguiente subtema, nos dice la distinción entre las finanzas y, y la administración de los recursos. Una cosa es la administración de las finanzas y otra cosa es la administración, jóvenes, de los recursos. Dice, los recursos financieros, jóvenes, son los elementos medulares de las finanzas personales. Entre sus principales características se encuentran que deben optimizarse, es decir, hacerlos rendir y que sirvan para adquirir más con los mismos. Además, se debe administrar de manera eficiente y eficaz, o sea, que lo hagan bien y en el menor tiempo posible con la única finalidad de llevar a la persona al logro de sus objetivos y metas y menciones. O sea, que el administrar bien esos recursos, tanto financieros, materiales y todos los que se tienen dentro de la empresa, en este caso, me va a ayudar a lograr mis objetivos financieros. ¿Okay? Dice, por ejemplo, el sueldo que percibe un empleado es el recurso financiero con el que cuenta y por eso es necesario que planee su distribución para cubrir sus necesidades, incluyendo el ahorro, que eventualmente será un recurso financiero para emprender un proyecto. O sea, en este caso, todo lo que se tiene es un recurso y esos recursos hay que administrar. Entonces, la administración financiera hace referencia a las estrategias de cómo esos recursos se tienen que administrar. ¿Ok? Sí, jóvenes. Dice, la administración financiera hace referencia a las estrategias de planeación, organización, dirección y control de los recursos económicos de forma que estos puedan ser divididos, distribuidos y formados correctamente para la operación de las empresas. ¿Sí, jóvenes? Entonces, en este caso, aquí hablamos de la administración de los recursos financieros. ¿Cómo podemos en este caso también tomarlo en cuenta? Que los recursos financieros pueden ser el dinero, pueden ser los activos, pueden ser toda esa parte económica de la empresa, y esos son los recursos financieros, y hay que saberlos administrar. Y ahí es cuando también entra la administración financiera, para sacarle el máximo provecho a estos recursos financieros. ¿Ok? Los recursos financieros, el dinero es un recurso financiero, pero hay que saberlo administrar. ¿Ok? Entonces ya entendimos ahí
que era un recurso, y qué era la administración financiera. Entonces, jóvenes, en realidad, o cómo podemos identificar bien todo esto, o entender o aterrizar exactamente a qué se dedica o qué estudia la administración financiera. Sí, vamos a aterrizar esta parte de todo lo que estamos hablando y comentando. El estudio de la administración financiera dice, las empresas es una entidad que la cual requiere a la administración financiera. Y la empresa es una entidad que está encaminada a un fin socioeconómico. Por lo tanto, aquella que logra una mayor armonía y coordinación de los factores y recursos productivos disfrutará de una mejor posición económica y financiera. El análisis de la situación financiera de una empresa, ¿en qué consiste, jóvenes? ¿Ok? En este caso, en realidad, aquí viene la esencia de lo que es la función financiera en una empresa. ¿Qué es lo que quiere o qué es lo que pretende precisamente la administración financiera? Que la empresa esté siempre solvente, que sea estable y que sea rentable. ¿Qué significa la solvencia? La solvencia es la capacidad de pago que le permite con certeza, dice con certeza, perdón, con certeza, para cumplir con sus obligaciones y permite conocer si los recursos con los que cuenta son suficientes para cubrir las deudas, el monto del capital, el trabajo, la adecuación del mismo y los plazos de pago. ¿Sí, jóvenes? La solvencia, entonces, si los valores realizables de inmediato alcanzan a cubrir las obligaciones que proporciona, se guardan entre sí, si se desperdician recursos en lugar de canalizar los fines productivos. En este caso, la solvencia, ¿cuál es? Que en este caso tú puedas pagar tus deudas. Eso significa ser solvente. Cuando a alguien le preguntan, ¿tú eres solvente? Es porque generas tu ingreso suficiente y pagas tus gastos. Eso no significa que solvencia tenga que ser igual a rentable, porque rentable significa que eres una persona que sí está generando utilidades. Eso es rentabilidad. Yo solamente puedo ser solvente, pero no sé si estoy generando utilidad. ¿Ok? O sea, solamente estoy pagando mis deudas. Yo sí pago mis deudas, pero yo solamente soy solvente. Yo sí puedo mantener y pagar mis deudas, pero no sé si estoy siendo rentable. Rentable se puede dar cuenta a lo mejor que tienes mucho más ingresos y que has adquirido propiedades también, ¿no? Y ahí se ve tu rentabilidad. Por eso luego te preguntan, ¿y tienes propiedades? Y dices, este es solvente, pero también con ese dinero que ha tenido, ha comprado cosas y si tiene dinero en el banco, entonces sí tiene rentabilidad. Por ahí ya nos vamos que tiene rentabilidad. Al tener estas dos cosas, te trae una estabilidad. Dice, la estabilidad, ¿cuál es? Es el desarrollo equilibrado y continuo de tus actividades. Es el análisis del mismo determinada si la empresa está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones futuras. En este caso, la estabilidad es eso, joven, ¿ok? La estabilidad en este caso es que si en este caso tú no pudieras pagar, puedes solventar tus deudas con algo. Por eso también luego te dicen, sí, jóvenes, que la estabilidad que te lo da, sí, porque puedo vender mi carro, sí, porque puedo vender mi casa, sí, porque puedo vender todo lo que tengo. Entonces también tiene estabilidad. Por eso los bancos a veces sí prestan, porque te analizan la estabilidad, la solvencia y la rentabilidad. Si está generando, si tiene utilidades. A un negocio, ¿cómo le analizas esto? Te das cuenta si el negocio está pagando la renta, los sueldos, el agua, la luz y no debe ni nada y le paga a sus proveedores y paga puntualmente y todo, ahí te das cuenta que es solvente. ¿Y dónde te das cuenta que es rentable? En los estados financieros, cuando hace sus declaraciones, cuando paga, por eso luego te pide las declaraciones. Las declaraciones se te dice, sí está pagando impuestos, pero ¿por qué paga impuestos? Porque genera utilidades. ¿Ok? La empresa que luego quiere pagar en ceros, por eso luego no le quieren prestar dinero, porque dice, esta empresa es solvente,
pero no es rentable porque no está generando utilidades. Por lo tanto, te piden algo que te dé la estabilidad. ¿Y la estabilidad cuál es? A ver, ¿tienes propiedades? ¿Tienes casa? ¿Tienes con algo con qué responderme? Entonces sí te presto porque entonces me cobro de esto. No sé si ya me entendieron. Entonces, ¿qué es lo que pretende la administración financiera? Es que la empresa sea solvente, estable y rentable. ¿Ok? Entonces dice aquí, la estabilidad es la capacidad de crédito que está determinada por la proporción de las utilidades que han ido generando por su inversión propia o ajena. La proporción del capital propio y ajeno invertido en la compra de activos de las empresas. Entonces, la rentabilidad es la capacidad de la empresa para generar utilidades. Dice, sus análisis proporcionan la siguiente información. En este caso, ¿cómo te das cuenta que eres rentable? Porque tienes activos fijos que se están generando bienes. Que, por ejemplo, si tengo en mi casa, aparte que tengo mi casa, a lo mejor tengo un montón de cosas de electrodomésticos, mi casa está muy lujosa, tengo muebles muy caros, tengo aparatos eléctricos muy caros, tengo un auto, tengo 2, 3 autos en la cochera, y que lógicamente tengo dinero en el banco, también la situación obtenida adecuadamente del capital del negocio, los resultados obtenidos por las ventas, los ingresos, los negocios que tengo, todo eso mide la rentabilidad. También permite medir la eficiencia general de la dirección de las empresas, porque una empresa que es rentable, que es estable, pues lógicamente te das cuenta que es una empresa que está bien dirigida y sobre todo que tiene buenas condiciones. ¿Ok? Sobre todo si tiene créditos, cómo otorga los créditos, cómo está también sus cuentas por cobrar. Todo esto, en este caso, se ve la rentabilidad de la empresa. Y en este caso, ¿cómo se puede ver que tienes una rentabilidad mala por la falta de registros adecuados, por la antigüedad de tus créditos? En este caso, hay muchas empresas que falsamente, déjenme comentarles esto que es muy interesante a consecuencia de esto que estábamos en la pantalla. Es muy interesante que a veces las empresas dicen que tienen utilidades, pero a veces las utilidades pueden ser, podríamos llamarla ficticias, no falsas, ficticias, ¿ok? ¿Por qué ficticias? Porque yo puedo tener ventas a crédito y al tener ventas a crédito yo tengo la simulación de tener una utilidad, pero no la tengo en mis manos, la tienen mis clientes. Y si mis clientes, alguno de ellos se petatea, ese dinero ya nunca me lo van a dar. Y yo supuestamente yo lo tengo así como que estuviera un montón de utilidades. Y entonces hay veces que pueden ser falsamente, como les decía yo, esas utilidades. Y por eso también una empresa tiene que comprobar su rentabilidad, no solamente también en los estados financieros, sino también en los activos que tiene. En la rotación también se dan cuenta de que si está vendiendo mucha mercancía, bueno, se puede ver la rentabilidad de la empresa en muchas cuestiones. Por eso son muy importantes los estados financieros, que ahí se ve la rentabilidad de la empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de las empresas? Las empresas es un organismo social integrado por elementos humanos, técnicos, materiales e inmateriales, cuyos objetivos naturales son ofrecer bienes y servicios y obtener precisamente utilidades. Las empresas lo que quieren es tener utilidades. Las empresas no están creadas precisamente para satisfacer necesidades, sino las empresas están creadas para obtener utilidades. Es algo que no voy muy de acuerdo, pero esto es lo que es una empresa. Las empresas se deberían de crear para satisfacer necesidades, pero para eso están las empresas de carácter social, ¿ok? Podríamos decirlo así, pero todas las empresas tienen esa característica y ese objetivo principal. Algunas otras tienen otros objetivos diferentes. Entonces, como todas las empresas, todas, independientemente lucrativas o no lucrativas, obtienen utilidades, ¿cuál es el objetivo principal entonces de una empresa? Es la supervivencia y el crecimiento. ¿Cómo obtienen eso? Planeando el crecimiento de la empresa a través de lograr el óptimo aprovechamiento de sus recursos financieros. ¿Y
cómo obtienen las utilidades captando los recursos necesarios para que las empresas operen en forma eficiente, asignando esos recursos adecuadamente y planeándolos bien. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, la administración financiera es una fase de la administración integral. Optimizar el patrimonio, entonces, y captar fondos y recursos, que es lo principal objetivo de la administración financiera. Entonces, llegamos a este punto importante que lo principal de la administración financiera es captar fondos y recursos. ¿Sí, jóvenes? Ahora bien, ¿cómo obtiene o cómo capta esos recursos? Coordinando. ¿Coordinando qué? Su capital de trabajo, sus inversiones y todos los resultados de las utilidades y financiamientos que tiene. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Recopilar información y cuidar todo lo que tiene dentro de esa empresa. En conclusión, ¿cuál es la finalidad y objetivo financiero de una empresa? Es alcanzar una productividad óptima a través del uso del dinero, optimizar el patrimonio de la escuela, de la empresa, perdón, captar fondos y recursos financieros, coordinar el capital de trabajo, coordinar las inversiones, coordinar todos sus resultados y utilidades que va teniendo, analizar el financiamiento que está teniendo, aplicar una planeación financiera y aplicar controles financieros. Todo eso es lo que necesita una empresa financieramente. Y nosotros como administradores financieros, eso es lo que nosotros tenemos que dar. Hay que cuidar esa administración financiera. Para todas las carreras, para cualquier tipo de empresa, la administración financiera es importante. Cuando menos comprenderla, porque hay muchas veces jóvenes que a lo mejor nosotros no estamos directamente relacionados con esto, pero hay que comprender a veces por qué los dueños quieren llevar a cabo tal y cual cosa, cómo es que nosotros también podemos aportar jóvenes ideas, porque a lo mejor pueden decir ustedes, no, se va a comprar esto, no que vamos a invertir esto, pero esto no funciona, esto no va a dejar, de acuerdo a la administración financiera y de acuerdo a lo que yo estudié, creo que esto no conviene, creo que esto nos va a dejar más gastos que ingresos. Y entonces ustedes ya se dieron cuenta, ¿por qué? Porque ya estudiaron o vieron más o menos la administración financiera, que a veces algunas empresas no. Ahora bien, ¿cómo se organiza un departamento financiero que lo debe de haber y lo debe de tener, sobre todo jóvenes en las empresas grandes? Debe de haber una dirección general y una subdirección general, sobre todo de finanzas. Debe de haber esa parte financiera dentro de las empresas. En muchas empresas solamente tenemos el departamento de contabilidad. ¿Y dónde está el financiero? Se encuentra en administración, se encuentra en contabilidad, lo podemos encontrar en ambas, tanto en contabilidad como en administración. Ahora bien, es muy importante ya como punto final, jóvenes, para también agregarle eh, otra cosa más importante también a la administración financiera, es las formas legales de la organización de las empresas. Las empresas se pueden constituir legalmente de dos formas. Creo que la gran mayoría de ustedes ya las conocen. Se pueden constituir como personas físicas o como personas morales. O sea, para abrir un negocio, lo puedes hacer como persona física o lo puedes hacer como persona moral. La persona física se caracteriza por el empresario, por una sola persona que asume el riesgo directamente y dirige a la empresa. Y no existen diferencias entre el patrimonio social individual, lo que supone una responsabilidad ilimitada. ¿Esto qué significa? Que yo soy el único dueño, esa empresa es mía y yo soy el responsable. Hay mayor responsabilidad, hay mucho mayor riesgo, porque sí, aquí todo lo que pueda pasar es culpa no tuya, exactamente, de tus empleados, pero tú respondes por esa empresa porque esa empresa es tuya, indiscutiblemente. ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante que debes de tomar en cuenta, que como empresario, todo esto es tuyo y tú tienes que saber más si eres una persona física, porque aquí si te rodeas de otra gente que te ayude, que te apoye, pues también le vas a tener que pagar.
Pero aquí como persona física haciendo un negocio, tú tienes que saber mucho más de las finanzas o contratar a alguien que te lleve la administración de tus finanzas, tu contabilidad y todo lo demás. Pero por lo regular tú eres el responsable y tú tienes precisamente la obligación, jóvenes, de saber todo. Pero está otra parte, que es la persona moral, que es la que el patrimonio se hace a través de una sociedad donde intervienen varios personas y que varios son responsables de esas aportaciones para hacer la empresa. Y entonces la responsabilidad ahí es un poco compartida, ¿no? Y jóvenes, y el capital no lo aportas todo tú, y a veces hay alguien que te representa, y entonces tú no estás directamente en la empresa, algunos pueden trabajar la empresa, a lo mejor tú nada más aportas el dinero y nada más recibes las utilidades, y entonces es un poquito más cómodo y las responsabilidades se comparten. Pero esto no significa tampoco que en este caso tú no tengas obligaciones, porque también las puedes tener. Porque si en dado caso tú pierdes la inversión, pues también vas a perder un poquito de ella. Pero aquí la ventaja, que puede ser una ventaja, es que tú no eres el dueño completamente de toda la empresa. Lo compartes con varias personas, no te llevas toda la utilidad también, pero en este caso hay una empresa de por medio. Además, que ya siendo una persona moral, ese negocito se le da un nombre y ya la empresa adquiere una personalidad jurídica diferente. En este caso, siendo persona física, tú eres el responsable. Y para que se den cuenta también la diferencia es que en las facturas sale tu nombre cuando es una empresa persona física, aunque tú tengas un nombre comercial. Y jóvenes, yo puedo llamarle el patito, es el patito, pero el patito es mi nombre comercial, pero mi factura sale a Rodrigo Pérez, no sé qué, y así sale, y ese es tu nombre comercial y es una persona física y tú respondes por eso. Pero si sale el patito SADCBA, entonces es una persona moral, una sociedad, donde a lo mejor hay un representante, hay varios dueños, y entonces ahí sí es diferente. Y claro, las utilidades se van a repartir, ¿sí? Entonces, y también aquí, aunque sea eso, tú también debes de saber de las finanzas. Aquí ya vas a contratar o puedes contratar una persona experta en administración financiera que lleve a cabo. ¿Okay? Bien, jóvenes, creo que hasta aquí terminamos la clase del día de hoy. Espero que les sirva. En base a esta clase de hoy, pueden utilizar toda esta información para poder sacar su infografía. Me despido, muchas gracias y recuerden que estoy a sus órdenes en el 22 91 68 59 55 o emimora71@hotmail.com. Ofrezco también asesorías personalizadas, solamente cuestión que nos pongamos de acuerdo y con gusto, jóvenes, estoy para atenderlos. Muchísimas gracias.